¿Me siguen escuchando bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces lo que hacíamos acá, esto es más que nada para que puedan hacer el ejercicio, el 4 y el 5. En el 4 y el 5 les da este gráfico, este cuadro, ustedes lo tienen que completar, les da distintos niveles de ingreso, de consumo y de ahorro, o creo que les da los niveles de ingreso y de consumo, ustedes por diferencia tienen que sacar el ahorro, y después tienen que sacar las propensiones medias y las propensiones marginales. Una vez que sacan en el cuadro eso, lo que tienen que hacer es graficarlo. Como yo les decía recién, acá determinamos la relación entre el ingreso y el consumo. Acá tenemos la recta de referencia, los distintos niveles a partir de 0, cuando el nivel de ingreso y de consumo son 0. Esa es la recta de referencia. Acuérdense siempre que la función de consumo parte del consumo autónomo, porque cuando el ingreso de equilibrio, cuando el ingreso disponible es 0, el consumo es igual al consumo autónomo. Entonces parte de los 1100. Y así voy graficando las distintas relaciones. En cambio, el ahorro también. Cuando el ingreso disponible es 0, el ahorro es 1100, por esta relación que yo les decía, que es el consumo autónomo. Si el consumo autónomo es 1100, cuando se ahorra, se va a deshorrar esos menos 1100. Entonces, la función de ahorro va a partir del consumo autónomo negativo. Y ahí también vamos a graficar, teniendo en cuenta el cuadro, las diferentes relaciones de ingreso y de ahorro. En el punto en que el consumo y ahorro se igualan, o sea, todo lo que ingresa, todo el ingreso disponible se consume, el ahorro va a ser 0. Y a partir de ahí, a medida que va aumentando, el ahorro va a ser mayor al ingreso. Por eso el consumo va a ser menor al ingreso. O sea, del total de ingreso, esta partecita se va a consumir, esto de acá se va a consumir, y esta partecita se va a ahorrar. Hasta que el ingreso se iguale el consumo del ahorro en 0, va a ser al revés. Se va a consumir más de lo que del ingreso. Entonces, el ahorro va a ser negativo. Hasta que el consumo y el ingreso están en 0. A partir de ahí, una parte de ese ingreso se consume y otra parte se ahorra. Entonces, profe, la recta esa de referencia representaría el consumo total del ingreso. Claro, Se cuando el consume consumo, las totalmente. distintas relaciones de consumo, cuando todo lo que se ingresa se consume. Por ejemplo, en este caso sería 1000 y 1000, 2000 y 2000, ¿sí? Es como una recta de referencia. Son los distintos niveles de ingreso que se consumen. Bueno, ¿se entendió el gráfico? Profe, ¿Sí? entonces si el consumo es mayor que el ingreso, el ahorro vendría a ser negativo, si es Sí, menor sería positivo, y si es igual, el ahorro sería 0. exactamente. Eso lo pueden ver acá en el gráfico. Bueno, justo falta que está en 0. Falta acá una relación, pero acá sería, ven, fíjense, cuando el consumo es casi 4000, el ahorro es 0. Antes de eso, el consumo es mayor al ingreso, entonces el ahorro es negativo. Y después de ese punto, el consumo va a ser menor que el ingreso, por eso el ahorro es positivo. Eso lo ven en el gráfico. Fíjense, acá el consumo es mayor al ingreso, por eso el ahorro es negativo. A partir de que el consumo y el ingreso son iguales, el consumo es menor que el ingreso y esa parte del ingreso se va a ahorrar. Lo que yo les decía recién, la pendiente de esta curva es igual a la función de la propensión marginal a consumir. Depende de esa relación. Bueno, con todo esto pueden terminar los ya les digo, con esto que yo les di al final pueden hacer el 4 y el 5 de consumo. El 1 y el 2 ya están hechos, pero bueno, este es más completo. Vamos a ver ahora el otro ejercicio que es de multiplicadores. Profe, ¿y el 3 lo hacemos en teoría? Es de teoría, sí, es de teoría el 3.
El de multiplicadores, lo que vamos a ver son, no sé a cuántos vamos a llegar, pero vamos a ver el multiplicador simple. Igual Gustavo les va a completar los otros ejercicios para que ustedes los tengan, pero se va a tomar el multiplicador simple. Bueno. El práctico de multiplicadores es el práctico número 4. En la teoría bien ¿vieron? ¿No? ¿Cómo? ¿Sabes si mañana Gustavo da clases o no? No, mañana no. No, mañana no, el viernes próximo. El viernes próximo. ¿De multiplicadores dieron algo en teoría? Y muy poco. Muy poco, Pero bueno. Bueno, vamos igual, ya les digo, vamos a hacer lo que es multiplicador simple nada más. Si después tienen alguna duda de multiplicadores, nos avisan y subimos más videitos. O si no hacemos algún videito explicativo, ustedes quédense tranquilos. Bueno, un poco introduciendo en el ejercicio que vimos recién, ahora vamos a ver lo que es los multiplicadores. Esta es la definición de multiplicadores, dice el efecto multiplicador es el conjunto de variaciones que se producen en el ingreso de equilibrio de un sistema económico en consecuencia de una variación en los componentes autónomos o inducidos de la demanda agregada. Hay una parte, cuando hay una variación en esa ecuación fundamental de macroeconomía, vamos a ver que ante una variación en cualquiera de los componentes autónomos, cómo repercute en el ingreso disponible, en el ingreso de equilibrio. Lo que yo les decía hoy en el ejercicio que decían por qué queda el ingreso disponible. Teníamos la función del PBI, que era igual al consumo, más la inversión, más el gasto del Estado, más las exportaciones, menos las importaciones. Acuérdense esto que yo les decía, PBI o el ingreso disponible o la renta son identidades. Una variación en la demanda agregada, ¿se acuerdan que esto era la parte, teníamos la oferta agregada que era igual al PBI, si pasábamos las importaciones sumando, eso era la oferta agregada, PBI más importaciones, y la demanda agregada era consumo más inversión más gasto más exportaciones. Entonces, una variación en la demanda agregada, cualquiera de estos componentes, da un efecto más que proporcional en la renta, o lo que llamamos el ingreso, o el PBI, que sería la oferta agregada. Porque el multiplicador siempre es mayor a 1. O sea, cualquier variación que haya en los componentes autónomos de la demanda agregada va a tener un efecto multiplicador en el aumento del PBI, de la renta o del ingreso. Profe, entonces, demanda y oferta agregada son sinónimos de oferta y demanda global. Claro, sí. Sí, sí. Dice que lo veíamos recién en consumo eso. Bueno, lo que vamos a dar entonces, el multiplicador keynesiano, el simple keynesiano. Depende de qué economía estamos hablando, si es una economía abierta, cerrada, si tienen, son diferentes multiplicadores. El que vamos a ver ahora es el multiplicador simple. Entonces decíamos que la renta o el ingreso era igual al consumo más la inversión más el gasto. Y reemplazamos, como yo les hice en el ejercicio recién, por eso les di ese ejercicio, la función de consumo, que teníamos el consumo autónomo, acá se los expresé con un asterisco porque lo pueden ver así, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Más, en este caso vamos a analizar una inversión autónoma. La inversión también puede estar en relación del ingreso, pero en este caso vamos a ver una inversión autónoma. Más el gasto del Estado también en forma autónoma, independiente del nivel de ingreso. Entonces, si queremos determinar, ante una variación de cualquiera de estos componentes autónomos, cuánto varía el ingreso de equilibrio, lo que hacemos es pasaje de término, con los conceptos que están en relación del ingreso, me queda el ingreso menos la propensión marginal a consumir por el ingreso, es igual al consumo más la inversión más el gasto. Acá sacamos factor común, el ingreso nos queda I por 1 menos C, es igual, esto lo van a ver con A asterisco o con A con una rayita arriba. Esto es la suma de los conceptos autónomos, o sea que están independientes del nivel de ingreso. Lo pueden ver así o pueden poner acá también, consumo más inversión más gasto. Si no los agrupan, los suman y ponen en forma teórica, lo agrupan con una A mayúscula y asterisco o con una relación. Entonces,
para despejar el ingreso, lo que hacemos es pasamos 1 menos C, lo pasamos así, con este concepto que hoy me preguntaba uno de los chicos, ¿por qué lo poníamos así? 1 sobre 1 menos C. Igual puede ser, pues si ponemos acá, abajo de la A, ponemos 1 menos C, sería lo mismo, pero lo que queremos expresar acá, para que quede separado, cómo es el cálculo del multiplicador. 1 sobre 1 menos C. Este es el multiplicador simple. ¿Qué significa esto? Ante un cambio en cualquiera de estos componentes autónomos, ¿cuánto va a variar el ingreso de equilibrio? Y esto va a depender de este multiplicador, que es 1 sobre 1 menos C. ¿Sí? Esta es la parte teórica. No sé si lo vieron en teoría esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a suponer una economía cerrada. En este caso vamos a suponer una economía cerrada, o sea que no tiene ni exportaciones ni importaciones, y sin gobierno, como la que vimos en el ejercicio que hicimos recién. O sea, solamente tiene el consumo más la inversión. Entonces, el nivel de ingreso de equilibrio es igual al consumo más la inversión. Si nosotros reemplazamos esta función de consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, y consideramos que la inversión es autónoma, y en este caso que estamos analizando, la propensión marginal a consumir la consideramos que es 0,80. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. En la función de ingreso de equilibrio reemplazamos el consumo por la función de consumo más la inversión autónoma. Y dice, si aumenta cualquiera de los componentes de la demanda agregada, produce un efecto multiplicador en el ingreso de equilibrio. El multiplicador expresa en cuánto varía ese ingreso de equilibrio ante un aumento de la demanda agregada en una unidad. ¿Sí? Lo que yo les decía recién. Lo que expresa este multiplicador de la economía es cuánto va a variar el ingreso de equilibrio ante una variación en cualquiera de los componentes autónomos de esta economía. Y acá hicimos un ejemplo. Si aumenta en 10 pesos la inversión autónoma, ¿en cuánto será ese aumento en el nivel de equilibrio del ingreso? Entonces, lo que hacemos acá nosotros, si tuviéramos los datos, reemplazamos un aumento, como hicimos en el ejercicio anterior, que se incorporó la inversión autónoma, en este caso directamente lo podemos sacar con el multiplicador. Si la función de esta economía es consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible más la inversión autónoma, y hay una variación en 10 pesos de esa inversión autónoma, lo que queremos determinar es cuánto varía el ingreso de equilibrio. Podemos reemplazar todas las funciones en esta ecuación o directamente sacarla con el multiplicador. Entonces decimos que la variación del ingreso, en cuánto varía ese ingreso de equilibrio, lo sacamos así. La variación del ingreso es igual al multiplicador por la variación de la inversión autónoma. Sabíamos que la propensión marginal a consumir nos daba que da 0,80. Entonces hacemos 1 sobre 1 menos C, que es la ecuación del multiplicador simple, que es la que tenemos acá. Hacemos 1 sobre 1 menos 0,80 por la variación de la inversión. 1 sobre 1 menos 0,80 me da 5. 5 por 10 me da 50. O sea, si bien la inversión autónoma aumentó en 10 pesos, por el efecto multiplicador que tiene esta economía, el ingreso de equilibrio aumentó a 50. No aumenta en la misma proporción. ¿Se entendió, chicos, eso? Sí, profe. Por eso hoy les agregué en el otro ejercicio esta inversión, para que ustedes vayan viendo el efecto multiplicador. Pueden hacerlo de dos maneras. Supónganse que acá tenemos todos los conceptos para ir reemplazando. Lo que podemos hacer en esta función, modificar el aumento que tuvo la inversión autónoma, y despejar y ver cuánto me da el multiplicador, el ingreso de equilibrio, el nuevo nivel de ingreso de equilibrio. O directamente sacarlo utilizando el multiplicador. ¿Cómo lo sacamos? Así, si la variación fue la inversión autónoma, vemos cuánto varió la inversión autónoma, en 10. Sacamos por el multiplicador, este multiplicador de la economía es 1 sobre 1 menos C, 1 menos 0,80, 1 sobre 1 menos 0,80, me da que el multiplicador es de 5. Lo multiplico por la variación de la inversión, entonces determino que la variación del ingreso es de 50.
La función de consumo, por una parte, es inducida por el nivel de ingreso. Si el nivel de ingreso aumenta, el consumo va a aumentar en una fracción del ingreso de C por I, ¿sí? Entonces lo que va a hacer depende de la propensión marginal a consumir. Cuanto más chica es la propensión marginal a consumir, menor va a ser el efecto multiplicador. Pero siempre va a ser mayor a 1. Lo que les decía hoy, que vimos acá. Entonces, cuando aumenta cualquiera de los conceptos autónomos de esta economía, va a producir un aumento en el ingreso de equilibrio. ¿En cuánto? Depende de la propensión marginal a consumir, que puede ser mayor o menor, pero siempre va a ser mayor a 1. Profe, ¿eso sería para cualquiera que no sea el consumo? Porque, porque para formar la formulita del multiplicador, vos no necesitabas a los componentes del consumo. ¿Sí? Y si varía el consumo, ¿cómo haces? Por eso, ante una variación en cualquiera de los componentes autónomos, pero vos, o sea, el ingreso disponible va a ser siempre la incógnita, y la propensión marginal a consumir va a estar dada. Lo que varía va a ser cualquiera de los componentes autónomos. Ah, claro, el consumo autónomo sería... Que son independientes del nivel de ingreso. Entonces, cuando varía uno de los componentes autónomos de esta economía, o como en este caso que teníamos exportaciones, importaciones, en el caso que sea una economía abierta, cualquier componente de la economía cualquier componente autónomo que no esté en relación del ingreso de equilibrio, tenemos que ver en cuánto varía ese ingreso de equilibrio. Y va a depender del efecto multiplicador que tenga. Ahora vamos a ver que lo podemos sacar con las dos fórmulas. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 1 del práctico 4. En este caso dice, bueno, acá vamos a ver a cuál llegamos a hacer. Dice, se conocen los siguientes datos de una economía. El valor del consumo autónomo, en este caso el consumo autónomo que veíamos hoy, ¿se acuerdan? Que era independiente del nivel de ingreso, la función de consumo es de 40. El de la inversión autónoma es de 60. Y el nivel de equilibrio del ingreso es de 500. Entonces tenemos que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Esas son las funciones que veíamos hoy, que el consumo era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y que la inversión está en relación de IO, o sea que es autónoma. Entonces lo que tenemos que determinar en este caso, lo que no tenemos acá es la propensión, fíjense que tenemos todos los datos, menos la C chiquita, la propensión marginal a consumir. Entonces acá tenemos un componente ya dado que es el nivel de equilibrio, de ingreso de equilibrio. Acá no tenemos que determinar, como en el caso de hoy, cuál era el nivel de ingreso de equilibrio. Acá nos da que el nivel de equilibrio, del ingreso de equilibrio es de 500. Entonces reemplazamos, fíjense. Estos son los datos que ya nos daba, el ingreso de equilibrio ya estaba dado, era de 500, el consumo autónomo era de 40, la inversión autónoma de 60, y la función de consumo era 40 más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Esa propensión marginal a consumir no está determinada. Entonces, lo que hacemos, reemplazamos a la fórmula. El ingreso por la función de consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso, más la inversión autónoma. En este caso, el nivel de ingreso está dado, ¿sí? Lo que tenemos que determinar es, para el nivel de ingreso de equilibrio de 500, ¿cuál es la propensión marginal a consumir? Entonces reemplazamos los datos que tenemos. El ingreso es de 500, el consumo autónomo es de 40, la propensión marginal a consumir no la tenemos, es la incógnita, ya sabemos que el ingreso es de 500 y la inversión autónoma de 60. Entonces, los conceptos autónomos los paso para el otro lado, quedan 500 menos 40 más 60, 100, y de este lado me queda la propensión marginal a consumir por los 500. Si yo hago 400, ¿sí? En este caso, al nivel de equilibrio del ingreso, lo tomamos como si fuera el ingreso disponible. Claro, ¿sí? El nivel de equilibrio del ingreso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Sí, sí. En este caso despejamos. Nos queda 400 y los 500 están multiplicando, lo paso dividiendo, nos queda que la función, la propensión marginal a consumir es de 0,80. Lo primero que tenemos que hacer es esto, determinar cuál es el dato que nos falta, la propensión marginal a consumir. Es de 0,80. En el punto A dice, agrega al modelo un gasto público de 10 pesos.
¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál es el nivel de equilibrio del ingreso nacional? O sea, si a esta economía le agrego un nivel de gastos, un gasto del Estado de 10 pesos de gasto público, ¿cuánto ahora tengo que determinar cuál va a ser este nivel de ingreso de equilibrio? Ya no va a ser 500, porque va a aumentar un concepto autónomo a 10 pesos. O sea, la variación del gasto que no tenía es de 10. Entonces ahora la función del ingreso de equilibrio va a ser la función de consumo, que sería la misma, consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso, más la inversión autónoma que ya venía dada en el ejercicio, y ahora lo que le vamos a agregar es el gasto del Estado. Para determinar cuándo es el nuevo nivel de ingreso de equilibrio, tenemos dos maneras. Lo podemos hacer a través de la fórmula o a través del multiplicador. Nosotros a veces en los parciales le pedimos determinar el nuevo nivel de ingreso de equilibrio utilizando el multiplicador, como en este caso. Vamos a verlo de las dos maneras acá. Entonces, con la fórmula lo que tenemos que determinar es el ingreso de equilibrio. Sabemos que el consumo autónomo es de 40. La propensión marginal a consumir la determinamos que era de 0,80. El ingreso de equilibrio ahora es la incógnita, más 60, que es la inversión autónoma, incorporamos ahora 10 pesos de gasto del Estado, gasto público. Volvemos a hacer lo mismo, pasamos para el otro lado en los conceptos que están en relación del ingreso, me queda, saco factor común directamente, me queda I por 1 menos 0,80 es igual, y acá sumo todos los conceptos autónomos. 40 del consumo autónomo, 60 de la inversión autónoma, y 10 del gasto del Estado autónomo. Todos estos conceptos autónomos que decíamos hoy, la A mayúscula, son 110. El efecto multiplicador, el multiplicador de economía, me va a quedar en 1 sobre 1 menos C, 1 sobre 1 menos 0,80. Ese 1 sobre 1 menos 0,80 es igual a 5. Por todos los conceptos autónomos es igual a 550. O sea, fíjense que cuando empezamos no teníamos el gasto del Estado, el ingreso de equilibrio era 500, ante un aumento de 10 pesos de gasto del Estado, el ingreso de equilibrio aumenta de 500 a 550, por ese efecto multiplicador de la economía. Lo podemos sacar también utilizando no la fórmula como hicimos recién, sino con el multiplicador. Entonces sabemos que, acá lo sacamos por variación. La variación del ingreso es igual al multiplicador por la variación del gasto. La variación del gasto aumentó de 0 a 10, aumentó en 10. El multiplicador de esta economía es multiplicador simple, que es 1 sobre 1 menos C. Me da 5. 5 por 10, la variación del ingreso es 50. Fíjense que de 500 había pasado a 550, la variación es de 50. Entonces lo podemos sacar. ¿Sí? Viste que ahí varían 10 pesos del gasto del Estado. Sí. ¿Puede ser que varíen dos precios de, por ejemplo, la inversión y el gasto del Estado? Sí, lo sacás separado. Sacás cuánto varía el gasto del Estado, por ejemplo 10, y suponete que acá aumente en 20. Haces lo mismo con la variación de la inversión en 20, con el mismo multiplicador. Ah, claro. Yo pensé que se tenían que sumar o algo, pero no, las hacés por separado. Si la sacás con el multiplicador, la sacás por separado. Si la sacás con estas funciones, sí, porque acá podés poner 80 y acá podés poner los 10. Claro. ¿Sí? Entonces, el nuevo ingreso de equilibrio va a ser igual al anterior, más la variación, y vas a sumar las dos variaciones y tiene que darte lo mismo. Listo. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, ahí está el ejercicio. Entonces, el 1. El 2 es igual a este, si quieren se los leo para que vean. De una economía cerrada con sector público se conocen las siguientes funciones. En este caso tienen una función de consumo de 20 pesos por 0,80, que es la propensión marginal a consumir del ingreso disponible. Tiene una inversión de 250, tiene un gasto de 330 y tiene impuestos de 0,25. ¿Sí? Acá tiene un impuesto de 0,25. Ustedes se acuerdan cuando sacábamos el ingreso, decíamos que el ingreso disponible era igual al ingreso total menos los impuestos, más los subsidios. Entonces lo que tiene acá es un impuesto de 0,25 por el ingreso. Lo único que va a variar acá es que reemplacemos el ingreso, va a estar en función de la tasa del impuesto. Y dice, determine la renta de equilibrio. No lo tengo resuelto este, chicos.
Dice, ¿cuál será la nueva renta de equilibrio si el gobierno decide construir un hospital valuado en 20 pesos? O sea, lo que tenemos que hacer acá es como hicimos recién, es determinar cuál es el nivel de ingreso, reemplazándolo, y ver esa variación de 20 pesos en cuánto varía el nivel de ingreso. Y también lo podemos sacar con el multiplicador, que en este caso también lo tenemos, fíjense que es la propensión marginal a consumir es de 0,80. Y después dice, ¿a cuánto debe aumentar el gobierno las compras del sector público si se desea que la renta de equilibrio sea de 1.800? Entonces lo que tenemos ahora de incógnita es el gasto de las compras del gasto del Estado. El ingreso de equilibrio lo tenemos en 1.800. Podemos hacer como hicimos acá. Tenemos los 1.800 del ingreso de equilibrio y el gasto del Estado va a ser la incógnita. Y en cuanto Profe, con los impuestos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que deducirlo del ingreso, pero ¿cómo hacemos ahí? Y acá lo que tienen es, a ver, qué lástima que no lo tengo hecho. A ver si lo puedo escribir acá. Y después, profe, el punto C, D y E del 1 son todos parecidos. Sí, es lo que hicimos recién. Por eso son iguales al A y al B que hicimos recién. Sí. Ah, no los tengo acá tampoco, mire. A ver, para igualar, claro. Bueno, fíjense que eso están resueltos ahí. Igual como se toma el multiplicador simple nada más, de esta parte del impuesto se los explico, pero no se va a tomar la parte de... solamente es el que tiene la propensión marginal a consumir. En el caso de que tenga impuestos, lo que se hace acá, fíjense, es 1 menos, o sea, el ingreso disponible es igual al ingreso total menos la parte del impuesto. En este caso es 0,25 de ingreso. ¿Sí? Cuando nosotros teníamos la I solita del ingreso de equilibrio, lo que tenemos ahora, para ver el ingreso disponible, lo que tenemos que hacer es el ingreso de equilibrio menos la parte del impuesto, que es un 0,25% del ingreso. Claro, entonces te quedaría la propensión marginal por 0,75 de I. Claro, claro. Lo que yo no quiero mezclárselo porque eso no lo vamos a tomar. Ese ya son los multiplicadores compuestos. Si quieren adelantarlo, alguno lo quiere hacer y quiere mirarlo, lo va haciendo, pero no lo vamos a tomar a eso. Solamente vamos a tomar este multiplicador. 1 sobre 1 menos C, el que estamos mirando acá. Bueno. ¿Mm? Profe, una pregunta. Entonces, ese multiplicador compuesto sería justo la propensión marginal a consumir por -1 sobre la propensión marginal a ahorrar, digamos, la de los impuestos. No, ahorrar no. Lo que tiene es que cuando nosotros hacíamos acá C por el ingreso disponible, cuando hay impuestos, el ingreso disponible ya es el ingreso total menos los impuestos. Y el impuesto es 0,25 del ingreso. ¿Sí? Claro, pero el multiplicador haciendo distributiva no quedaría, digamos, menos C sobre 1 menos 2. Si hacemos distributiva, lo que nos queda ahora, me queda el consumo autónomo más, si yo hago distributiva, me queda C por el ingreso menos C chiquita 0,25 del ingreso. ¿Sí? Eso ya es un multiplicador compuesto esto. Cuando pasamos del otro lado la relación del ingreso, ¿sí? Cuando pasamos del otro lado, como hicimos acá, me va a quedar C 0,25 del ingreso. Acá una multiplicación, acá y acá. Por eso ya es un multiplicador compuesto ese. ¿Sí? Claro, pero mi pregunta, profe, es si a ese justo a propensión marginal, digamos, a consumir negativa, que está multiplicando a la, digamos, la tasa impositiva sobre el nivel de ingreso, la multiplicamos también por 1 sobre 1 menos C. La multiplicamos por... Digamos, el multiplicador que está, No, porque cuando el vos simple, pases para digamos. el otro lado, claro, te va a quedar las dos en función de C. Sí, está bien, te va a quedar las dos en función de C. Ah, listo, perfecto. Profe, muchas Igual gracias. cuando hagan los ejercicios que ya están resueltos, si eso no lo entienden, el que lo quiera avanzar para avanzar con esto, ya les digo, no lo vamos a tomar porque siempre
siempre hay que desarrollarlo demasiado a esto, entonces no nos va a dar las horas del Zoom. Pero si lo quieren, cuando lo quieran hacer, que está resuelto, tienen alguna duda, la consultan. Y de último, ya le digo, podemos hacer otra clase, aunque sea fuera del parcial. Bueno, y entonces lo que... ¿Sí? ¿Cuáles son los ejercicios que tienen los multiplicadores simples para el parcial? El que les di yo recién, la primera parte, del 1 la primera parte, por eso estaba viendo que no estaban los otros puntos, el A y el B, fíjense que solamente está hecho el A y el B, y ahora el que voy a hacer ahora el 3. ¿Sí? Profe, o sea que el 2 no lo tenemos en cuenta para el parcial. El 2 es igual al 1, es idéntico al 1, lo que cambia, sí, es igual al 1 el 2. Lo van a poder hacer como hicimos recién el 1. Pero solamente el punto 1 y el 2, porque me parece que el 3, el 4 y el 5 pregunta de tasa impositiva y todo No, eso. ¿cuándo compra el sector público? Si se decía, no, el 3, fíjense que dice, ¿en cuánto debería aumentar el gobierno las compras del sector público? Y se decía que la renta de equilibrio sea de 1.800. Tienen que volver a hacer lo que hicimos acá al principio. O sea, la renta de equilibrio está dada, en vez de ser 500, 1.800, y la incógnita va a ser el gasto del Estado. Ya el 4 y el 5, sí, ahí ya es un multiplicador compuesto. ¿Sí? El punto 4 y el 5. Bueno, vamos a hacer el 3, Pero, dice. Sí, perdón. En el ejercicio 1 no tenemos nada de multiplicador compuesto, son los otros, el C, el D y el E, son similares. No, cuando incorpora las transferencias, ella es un multiplicador compuesto, y el impuesto del Estado también. Fíjate que en el otro punto, en el D, dice, suponga que ahora en lugar de incrementar las transferencias, hay una transferencia. Ah, y bueno, todo eso lo dejamos. Claro, eso no va, ya no son multiplicadores simples. Claro. Ya les digo, todo eso está resuelto. Si ustedes lo quieren hacer para ir avanzando para el final, lo van haciendo y después de última pero no se va a tomar en el parcial. ¿Sí? Sí, sí. Solo se va a Profe, tomar perdón, hasta el una multiplicador última simple. pregunta. ¿Mm? Del trabajo práctico de consumo quedó el ejercicio 6. ¿Ese también miramos No, ese yo les dije la que estaba mal, resolución o no, no se está puede? mal hecho. Ese no lo tienen que hacer porque está mal en el enunciado. Listo. Porque fíjense que hay un cuadro y no darlo el cuadro, está mal hecho ese ejercicio. Es igual que el 4 y el 5, como les decía yo, del cuadro, pero está mal no dar los resultados. Nunca lo modificamos a ese, no lo damos directamente. Bueno, seguimos con el 3, así podemos terminar este, aunque sea. Una economía se compone de 3 sectores, clase alta, clase media y clase baja. Una función de consumo de cada sector son las siguientes. Clase alta, 650 más la proporción marginal a consumir, 0,65 del ingreso disponible. La clase media, 300, es el consumo autónomo, más 0,75 del ingreso disponible. La clase baja, 150 del consumo autónomo, más 0,95 del ingreso disponible. Y acá también, sabiendo que el ingreso total de la economía asciende a 85.000, y que se distribuye de la siguiente forma. 60% para la clase alta, 30% para la clase media y 10% para la clase baja. Acá se solicita ya la función de consumo y la... Esto se lo dimos más que nada porque fíjense que acá está relacionado los conceptos de consumo con multiplicadores. Así se lo vamos a tomar, relacionado. ¿Sí? Pero el ejercicio 3 nuestro no es ese. Ah, entonces lo incorporamos para generarle uno que tenga los dos conceptos. Porque acá nosotros no tenemos ninguno que diga eso de clase alta, media, baja. Claro, porque no, entonces lo incorporamos nosotros en el cuatrimestre anterior. Este ejercicio está, como ya les decía hoy, relaciona consumo con multiplicadores. Un estilo así es el que vamos a tomar. ¿Sí? Claro, que vos a partir de una vez que tenés la fórmula de consumo, después sacás el multiplicador. Exacto, exactamente. Entonces, sabiendo entonces que el ingreso total de la economía es 185.000 y que se distribuye de la siguiente forma. El 60% para la clase alta, el 30% para la clase media y el 10% para la clase baja. Se solicita hallar la función de consumo y la de ahorro de la economía, calcular el consumo y el ahorro global de la economía, como hicimos hoy, graficándolo, agregar a esta economía una inversión totalmente autónoma. Fíjense que acá tenemos una inversión autónoma de 350 y un gasto del Estado de 200. Bueno, y acá vemos el punto 4 después, así vemos qué vamos haciendo.
Yo igual este PowerPoint se los voy a subir, porque entonces si no lo tienen, se los voy a subir, así lo pueden ver y hacer los ejercicios que no están en la guía. Entonces teníamos, otra vez, la clase alta, fíjense que tiene un consumo autónomo de 650, más la propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible de la clase alta que lo determinamos acá. Eso me da que el consumo, la función de consumo es 33.800. El ahorro de la clase alta es el consumo autónomo negativo, 650, más la propensión marginal a ahorrar, que es 1 menos C, 1 menos 0,65, por el ingreso disponible, que es 17.200, me da 17.200 el consumo, el ahorro de la clase alta. Lo mismo tenemos que hacer para la clase baja, perdón, media. Un consumo autónomo de 300, la propensión marginal a consumir en este caso de 0,75, por el ingreso disponible en la clase media, que es de 25.500. Me da que la función de consumo de la clase media es 19.425. La función de ahorro es menos el consumo autónomo, menos 300, más 1 menos la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar, por el ingreso disponible de la clase media. Me da que la función autónoma, el ahorro autónomo, perdón, el consumo, el ahorro de la clase media es de 6.075. Ahora sacamos de la clase baja, tenemos el consumo autónomo de 150, más la propensión marginal a consumir de la clase baja, que es 0,95, por el ingreso disponible de la clase baja, que es 8.500, y me da que la función de consumo de la clase baja es de 8.225. Por otra parte sacamos el ahorro de la clase baja, es menos el consumo autónomo, es menos 150, más la propensión marginal a ahorrar, por el ingreso disponible de la clase baja. Entonces me da que la función de ahorro de la clase baja es 275. Eso pedí en el primer punto. Después, para determinar cuál es la función global de consumo de esta economía, sumamos los conceptos autónomos, el consumo autónomo de las tres clases sociales, y me da que el consumo es 1.100. Más la propensión marginal a consumir, que la tengo que sacar ponderada. Acá vamos. La propensión marginal a consumir por el ingreso de cada una de las clases sociales. Dividido, bueno, queda menos de un minuto, ingresamos de nuevo cuando termine, chicos. Dividido el total de ingreso de toda la economía. Me da que la propensión marginal a consumir de esta economía es de 0,71. Reemplazo la función, todos los conceptos del consumo autónomo de todas las clases sociales, más la propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible de toda la economía. Y me da que la función de consumo es igual a 61.450. Lo mismo vamos a hacer con la función de ahorro, menos el consumo autónomo de las tres clases sociales, menos 1.100, más la propensión marginal a ahorrar, por el ingreso disponible de la economía. Entonces me da que la función de ahorro de esta economía es de 23.550. Entonces el ingreso disponible es igual al total del consumo más el ahorro, 85.000. En el otro punto,